Muy buenas tardes a todos y todas. Agradezco la presencia virtual del señor presidente honorario de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, académico profesor doctor Zenón Esfaelo, a la presidenta de la Academia, Marta Alac, a los señores académicos, expresidentes y eméritos, a los señores académicos, a los señores colegas y amigos. Con gran emotividad asumimos en nuestro carácter de vicepresidentes de la Academia y para dar inicio del año académico asumimos, decía, la tarea de presentar al profesor doctor Luis Martí Bonmatí, quien, para cumplimentar los requisitos para su incorporación como miembro correspondiente extranjero, luego de la evaluación por el tribunal correspondiente, dictará la conferencia Medicina e Imagen de Precisión con Inteligencia Artificial. La presentación curricular estará a cargo del académico profesor doctor Alberto Marangoni, así como la coordinación al finalizar la misma. Y luego, y al cierre, haré la entrega virtual del certificado correspondiente. Doctor Luis Martí Bonmatí, escucharemos con atención su conferencia. Doctor Marangoni, tenga bien proceder a la presentación correspondiente. Bueno, muchas gracias, doctor Galetti. Señor presidente honorario de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, académico Zenón Esfaelo, señora presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, académica Marta Alac, académicos expresidentes presentes, académicos, amigos y colegas, público en general. Hoy tengo el honor de presentar al profesor doctor Luis Martí Bonmatí, a quien conozco desde hace mucho tiempo personalmente a través de congresos y recientemente por contacto vía internet en el congreso virtual de nuestra especialidad, por quien tengo una gran admiración por su enorme trayectoria y enseñanzas. Enseñanzas a las que afortunadamente podemos acceder de manera simple y rápida en esta era de globalización y comunicación instantánea. Él es un gran médico especialista en diagnóstico por imágenes, gran profesor, gran investigador y como persona también distinguida, con su familia, sus amigos y con su fraterna relación con sus colegas, teniendo siempre una gentil predisposición cordial y atenta para estar apoyándonos en nuestros acontecimientos científicos de divulgación y educación continua. Me permito un breve momento, estimado Luis y estimados académicos, para mencionar algunos datos personales que hablan justamente de la persona detrás del científico. El doctor Luis ha nacido en un pequeño pueblo del interior de Alicante, en el seno de una familia española típica. Sus padres fueron enseñantes desde el hogar, impartiendo lo esencial de la vida para él y sus hermanos, dando con su ejemplo y sus consejos el espíritu del esfuerzo, la disciplina y la curiosidad, según palabras de Luis. En relación con esto, en un texto que Luis me ha enviado previamente, me ha impresionado esto que escribe acerca de su madre, que dice: ella me enseñó la tolerancia dentro de la disciplina y la importancia de la familia en el bienestar. Y a propósito, 5 hermanos, su esposa Cristina, a quien conoció en los jardines de la facultad, siendo ambos universitarios, sus 2 hijos y nietos que van llegando, forman parte del ser humano y su familia, como podemos ver en estas imágenes, que nos muestran además su participación como conferencista, como enseñante con residentes, como educador y como abuelo. Su currículum es impresionante por extenso y por su importancia. He accedido a un resumen del mismo, pero igualmente es también tan extenso que llevaría mucho tiempo mencionarlo en forma completa. Lo resumiré, aún con el riesgo de no mencionar algunos puntos valiosos de su formación y trayectoria. El doctor Luis Martí Bonmatí estudió medicina y cirugía en la Universidad de Valencia.
recibiéndose en el año 1983. Obtuvo el premio extraordinario de licenciatura por tesina. El título de la tesis doctoral fue Caracterización de los tumores del hígado con resonancia magnética. Logra la primera plaza de radiodiagnóstico por el sistema MIR en 1984 y se especializa en el Hospital Universitario La Fe de Valencia, teniendo su título en 1987, su título de especialista. Ejerce la jefatura de sección de resonancia magnética en radiología del Hospital Universitario Dr. Peset en 1995. Fue jefe de servicio de radiología del Hospital Quirón Salud de Valencia, integrando la ingeniería biomédica en el proceso de innovación radiológica del hospital hasta el año 2021. También fue jefe del servicio es jefe del servicio de radiología y director del área clínica de imagen médica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, continuando hasta la actualidad. Es coordinador de radiología de la Universidad Católica de Valencia, profesor titular y responsable de radiología de la Universitat de Valencia, catedrático de universidad por el Consejo Superior de Universidades, continuando hasta la actualidad. Ha dirigido 29 tesis doctorales y 15 proyectos de fin de carrera. Es director del Grupo de Investigación Biomédica en Imágenes GIBI 230, perteneciente al Instituto de Investigación Sanitaria de la Fe, continuando hasta la actualidad desde el año 2012. También director de la Plataforma de Radiología Experimental y Biomarcadores de Imagen en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Fundó en 2012 Kibim SL junto con Ángel Alberich Bayarri. Es académico de número de la Real Academia Española de Medicina desde el año 2015 en el sitial Radiología y Radiodiagnóstico. Es académico honorífico de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad de Coimbra, en Argentina y en Portugal. Expresidente de la Sociedad Española de Radiología, SERAM, entre 2008 y 2010, y medalla de oro de la Sociedad Española de Radiología en 2014. Presidente y fundador del grupo multidisciplinario Asociación para el Desarrollo y la Investigación de la Resonancia Magnética, continuando hasta la actualidad. Ha sido organizador de cursos de la Escuela Europea de Radiología desde 1997, miembro de comités editoriales de múltiples revistas de alto impacto internacional y cuenta con más de 600 publicaciones, 360 en revistas referenciadas en Medline, siendo editor de 9 libros y autor de 56 capítulos de libro. Ha dirigido 29 tesis doctorales y 15 proyectos de fin de carrera. Es actualmente investigador principal y coordinador de proyectos europeos sobre investigación en inteligencia artificial, habiendo generado 12 patentes y 14 registros de software activos. Como nos decía recién el doctor antes de comenzar su presentación, en 2023, entre sus crecientes logros, ha codirigido el Diccionario Panhispánico de Términos Médicos con el objeto de registrar la homogeneidad y la heterogeneidad del lenguaje médico al servicio de la mejor relación posible entre médico y paciente y, por lo tanto, de la mejor asistencia médica al servicio de la expresión conceptual más rigurosa en la investigación, la divulgación, la traducción y la docencia médicas. Como nos acaba de decir, está libre y disponible en la página web, de manera que podemos consultarlo en cualquier momento. Hoy el profesor Martí Bonmatí nos hace el honor de concedernos parte de su valioso tiempo para hablarnos de un tema tan actual como relevante y de gran impacto, tal es la inteligencia artificial aplicada a la medicina, sobre lo cual se encuentra trabajando e investigando. Recuerdo a ustedes que al final de la presentación del profesor tendremos oportunidad de efectuar comentarios o preguntas. Entonces, es un verdadero placer, un verdadero honor presentar al doctor Luis. Un enorme orgullo que estés con nosotros, estimado profesor. Adelante, por favor, y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la, yo creo que exagerada presentación de mi perfil, ¿no? ¿Veis? ¿Se ve bien la presentación ahora? Perfecto.
Fenomenal. Venga, pues lo que quería compartir con todos ustedes, además de agradecer, ¿no?, al excelentísimo presidente y vicepresidente, a los miembros de la academia y a todos los doctores y compañeros que me están escuchando, ¿no?, agradecerles su presencia y disposición para compartir lo que aporta la imagen médica a la medicina de precisión y el papel que desarrolla la inteligencia artificial en esa disrupción clínica que estamos viviendo hoy en día, pues quería agradecer muy mucho a la Academia de Ciencias Médicas, además, ese honor, ¿no?, que me hace con el reconocimiento de académico correspondiente internacional, del que estoy orgulloso y satisfecho, y es uno de los logros más importantes de mi carrera. Estos son mis conflictos de interés, que los pongo para justificar el por qué he elegido el tema de la inteligencia artificial y la medicina de precisión. Hace muchos años cofundamos, Ángel Alberic y yo, una empresa que se dedica a desarrollos de inteligencia artificial para utilizarlos en la práctica clínica, para ayudar al radiólogo, al clínico, a la farmacéutica y al ensayo clínico. Estamos involucrados en muchos proyectos de investigación a nivel europeo con inteligencia artificial e imagen médica, de los que lo que veo más importante es esta codirección de inteligencia artificial para la imagen médica, AI for Health Imaging, y la infraestructura europea de imágenes de cáncer, EUCAIM, que al finalizar la presentación les mencionaré brevemente, porque creo que será un hito muy importante para el desarrollo, ¿no?, de todas estas oportunidades. Desde hace 7 años tengo también el orgullo de ser editor jefe de una de las revistas mejor posicionadas en el ranking mundial en imagen médica, es Insights into Imaging, que está en el primer cuartil de revistas médicas indizadas por su factor de impacto. Y además hemos cohesionado, ¿no?, una fundación Imaging para cohesionar, ¿no?, los esfuerzos de la Universidad Politécnica, la Universidad de Valencia, el hospital, ciberseguridad y el entorno empresarial e innovador, impulsando la imagen médica. Bueno, pues antes de empezar con radiología e imagen médica, quería hacer una captación de la atención, poniendo en valor la importancia del lenguaje y el conocimiento, y cómo a través de este aprendizaje de lenguajes nuevos, pues somos capaces de progresar y desarrollar innovaciones. Hace más de 60.000 años, este es el primer registro que tenemos de un Homo neandertal que marcó en un hueso unas rayas que significaban números, pues probablemente de piezas cazadas o de algún evento que quería recordar. Bueno, pues el primer registro numérico fue importante porque permitió el desarrollo de las matemáticas y aprender el lenguaje de los números. Hace 800 años, Fibonacci, en estos desarrollos de entender la naturaleza con números, desarrolla su serie matemática que nos permite entender patrones como la ramificación de los árboles o las conchas de muchos moluscos y de alguna forma la naturaleza. Hace 160 años, Riemann ya estudió la distribución de los números primos y cómo podíamos tal vez, ¿no?, captar esa belleza de conocer cuáles van a ser la próxima aparición de números primos muy grandes, conociendo distribuciones. Y hace tan solo 50 años, Dirac definió esta preciosidad de formulación matemática que establece las relaciones entre partículas muy distantes, ¿no?
los entrelazamientos cuánticos. Bueno, pues desde marcar en un hueso hasta explicar el entrelazamiento de partículas situadas a millones de años luz de distancia, las matemáticas, el lenguaje de las matemáticas, nos ha enseñado que somos capaces de profundizar en este conocimiento a través de estos atajos. Y si conociéramos el lenguaje de la imagen, pues igual podemos también progresar, ¿no?, en el desarrollo de la medicina y cómo a través de este aprendizaje la imagen nos da información relevante. De todos nosotros es muy conocido que antes de que apareciera la imagen médica, aproximarnos a la enfermedad era un arte extremadamente complejo, basado en signos y síntomas clínicos y algunos cambios en la composición de los líquidos corporales. Pero claro, eso no es suficiente y tenemos que conocer y saber muy bien no solo la anatomía, ¿no?, la preciosidad con la que podemos definir la sustancia gris, la sustancia blanca, los núcleos de la base, troncoencéfalo, mesencéfalo, cerebelo, pares craneales, sino también excluir o diagnosticar alteraciones, ¿no?, anormalidades, lesiones en estos tejidos. Bueno, pues esa capacidad que tiene la imagen de objetivar cambios tisulares como expresión de una enfermedad, ¿no?, de un mecanismo biopatológico que introduce una anoxa, ¿no?, y por lo tanto una lesión o una alteración, hace que la imagen médica, desde que empezó a utilizarse hace ya 150 años, pues haya extendido su campo de actuación desde la evaluación de la predisposición a padecer una enfermedad, la detección precoz con los programas de screening de cáncer de mama o de pulmón o de próstata o de hígado, la caracterización de las lesiones con su capacidad para definir si la lesión es benigna o maligna e incluso poder poner nombres y apellidos muy concretos a esas lesiones o alteraciones que estamos viendo, la gradación, la progresión de esa enfermedad, cuánto de agresivo, cuánto de extendido, cuánto de invasiva es esa alteración, conocer la extensión, definir si hay que dar tratamiento sistémico y cuál, guiar tratamientos focales, puesto que somos capaces de identificar lesiones muy pequeñas que pueden tratarse con una aguja y radiofrecuencia, evaluar la respuesta al tratamiento para ver si ha desaparecido la lesión y, desde luego, evaluar también la toxicidad. Y eso hace que la imagen, este es el ejemplo de una guía de práctica clínica de cáncer de próstata, pues sea crítica y fundamental para evidenciar lo oculto, aquello que no vemos, y estimar el curso de la enfermedad, saber esa gradación, extensión y mejor tratamiento ante una alteración. Esto es un paciente con un estudio de resonancia magnética de cabeza donde podemos decir mucho, y lo que podemos decir es que hay una lesión aislada, única, que es expansiva, que tiene neoangiogénesis con captación de contraste, que tiene una zona central de necrosis, que los márgenes son infiltrativos y que tiene un área de edema muy prominente. Le podemos poner un apellido, esto es un glioblastoma multiforme, e incluso podemos ya saber qué tratamiento se le va a dar. Se va a tratar con antiangiogénicos, cirugía y terapia y radioterapia guiada. Pero, sin embargo, hay cosas que todavía no sabemos. No sabemos muy bien hasta dónde llega la infiltración tumoral, cuál es el porcentaje de alteración de permeabilidad capilar o de neoangiogénesis, cuál es la afectación, ¿no?, de los haces y los fascículos, ¿no?, en proximidad a esta alteración. Qué subtipo molecular es esta lesión, qué respuesta va a tener y dónde va a recurrir. Bueno, pues todavía hay recorrido para la imagen. Y en ese recorrido
para extraer mayor información, tenemos que reconocer, ¿no?, que ya no podemos etiquetar a los pacientes por clases de lesiones, ¿no?, en esta medicina muy basada en grupos, en análisis poblacional, porque hay un porcentaje muy importante de pacientes que necesitan de una caracterización fenotípica, molecular y genómica para definir el tratamiento más eficaz. Y además tenemos que saber que las lesiones son muy heterogéneas, que cambian en el tiempo y que cambian también según la localización y el órgano sobre el que asientan, y que por lo tanto no podemos continuamente biopsiar lesiones o continuamente biopsiar todas las partes de una lesión, porque esa heterogeneidad es muy relevante. Bueno, esta medicina de precisión lo que nos indica es que necesitamos ser más específicos, tener una mayor eficacia en el tratamiento y una menor toxicidad comparados con los tratamientos convencionales. Identificar, por lo tanto, dianas terapéuticas, hay que dar o no inmunoterapia, va a responder o no y cuánto a la antiangiogénesis, analizar las variaciones en el tiempo, sus modificaciones con el tratamiento y las diferencias con el órgano sobre el que asienta. Y para hacer esta medicina de precisión necesitamos una enorme cantidad de datos, algoritmos y comunidades de investigadores que identifiquen las dianas terapéuticas, qué receptores, expresiones o fenotipos hay que tratar con fármacos específicos, y todo eso se hace con aprendizaje basado en datos. Además de la aproximación tradicional de la medicina del ensayo clínico prospectivo, el aprendizaje basado en datos con acceso a grandes bases de datos, grandes registros de pacientes, pues es un avance muy importante. ¿Y qué hace la imagen? Pues generar una ciencia, no solo el arte de interpretar, también la ciencia de estudiar propiedades de los tejidos. Esto es un sarcoma de partes blandas, esto es un mapa que expresa la celularidad, es decir, las expresiones o propiedades de los tejidos mediante un análisis matemático o algorítmico que describa esos fenómenos con exactitud, veracidad y reproducibilidad. Es como ver un huevo y poder estimar qué es lo que va a pasar, qué es lo que hay debajo, aquello que no veo, cómo puedo generar ese conocimiento. Esta ciencia es lo que conocemos hoy en día como radiómica, biomarcador de imagen, biopsia virtual, firma tisular, cuando combina varias de estos biomarcadores e incluso fenotipado por imagen o imagen fenotípica, que es como nos gusta etiquetarla a nosotros. Bueno, esta radiómica lo que pretende no solo es generar biomarcadores, es enlazarlos en modelos que sean explicativos y predictores de un evento biopatológico o clínico, como la recurrencia o la respuesta al tratamiento, que sea importante y que vaya enlazado, ¿no?, que sea esta cadena continua desde la genómica, el ARN, las proteínas, los metabolitos y el fenotipado por imagen. Enlazar esta información, si lo hacemos de forma reproducible y coherente, es, de hecho, uno de los pasos fundamentales de la imagen médica hacia la medicina de precisión. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuál es el flujo de procesos? ¿Qué metodología empleamos? Bueno, pues tenemos que, de alguna forma, controlar estas imágenes que van a ser el origen o la fuente de las características que vamos a extraer, el procesado de la reconstrucción de esa imagen que va a influir en esas propiedades, la extracción de órganos y tejidos, que es lo que conocemos como segmentación, la extracción de características radiómicas
y la selección, análisis de datos y generación de modelos explicativos, que los iremos viendo a lo largo de esta presentación. Pero para ello necesitamos volver otra vez a la primera necesidad, la necesidad de tener acceso, disponer de una enorme cantidad de datos para estudios sobre datos, estudios observacionales, datos del mundo real, real world data. Este es el entorno de mi hospital. El entorno de hospital tiene todos estos repositorios, silos o zonas donde se almacena la información, patología, farmacia, laboratorio, historia clínica, informes radiológicos, urgencias, pero todos los días se genera una copia pseudonimizada que se emplea para la gestión, pero también para generar indicadores de biomarcadores donde podamos extraer de forma masiva con estándares de extracción de información aquella información que nos es relevante. Por ejemplo, para este proyecto nuestro de cáncer de mama, pulmón, colon, recto y próstata, hemos creado unos scripts que nos sacan la información clínica, molecular, genética y de imagen de estos pacientes en este repositorio pseudonimizado y que además nos permite generar un entorno de investigación donde exponer estos datos a los investigadores de inteligencia artificial y a los científicos de datos que hagan la curación y transformación. Y una vez completamente anonimizados podemos exponer esta información al entorno externo para hacer investigaciones multicéntricas o investigaciones entre distintos hospitales. Bueno, pues voy a contar algunos casos de éxito de la radiómica y los biomarcadores de imagen para justificar que no son solo grandes palabras y teorías bonitas, sino realidades. Perdón. Esto es un ejemplo de una imagen de resonancia magnética del Carpo de alta resolución que adquirimos ya en el 2008 y donde lo que hicimos fue extraer con ordenadores la trabécula del hueso, reconstruirlo virtualmente como una biopsia virtual y generar modelos de compresión con elementos finitos para calcular la fragilidad del hueso y el espesor de la trabécula y generar información en los pacientes con osteoporosis que mejoran en casi un 25% la definición de la mejor terapia que hay que darles. No solo es la densidad mineral ósea, la calidad de la trabécula del hueso es otro parámetro que hoy en día sabemos que es fundamental. Es decir, fuimos de una hipótesis, la osteoporosis tiene fragilidad de la trabécula aumentada y espesor de la trabécula disminuido, lo observamos de forma virtual, simulando estos modelos adquiridos en los ordenadores y lo confirmamos luego en la práctica clínica. Pero también podemos hacerlo al revés, de la observación a la hipótesis. Y este es otro ejemplo también del mismo año, 2008, son mapas del cartílago articular de la rodilla, donde hemos modulado mediante algoritmos computacionales la permeabilidad de los capilares de los vasos dentro del cartílago. Y esto nos sorprendió una barbaridad porque los cartílagos no tienen vasos, están en todos los libros. Y sin embargo nosotros veíamos captación. Bueno, pues aquí demostramos que la captación dentro del cartílago está relacionada con la artropatía, está relacionada con neovascularización, con aumento del factor de crecimiento del endotelio vascular. Bueno, pues hemos descrito, ¿no?, una nueva vía de control de la artropatía e incluso tal vez una nueva vía de aproximación terapéutica. La biopsia virtual, también otro caso de éxito, es la cuantificación de la grasa y del hierro en pacientes con enfermedad metabólica hepática. Y eso lo hacemos con un control muy exhaustivo de la adquisición y de la señal de una forma muy reproducible
Y tanto es así ya desde el 2017 que se reconoce que la fracción grasa evaluada con resonancia magnética y la sobrecarga de hierro evaluada con resonancia magnética son hoy en día el patrón de referencia de la cantidad de grasa y hierro en el hígado. Otros casos de éxito, esto más reciente, en el campo de la oncología, fue analizar mediante imágenes de T2 mapas de difusión, distribución de los movimientos microscópicos del agua y áreas de alteración de la permeabilidad, como el área bajo la curva, para saber la agresividad del cáncer de endometrio. Y vimos una relación directa entre estos patrones, esta firma tisular y esta agresividad. Y esto nos ha permitido alertar al ginecólogo en estas cirugías del grado de agresividad del tumor, agresividad biológica e histológica de invasión miometrial, que de otra forma no es, desde luego, fácil de hacer. También progresando en otros casos de éxito, todo el mundo. Usamos ya, por fin, la resonancia magnética para detectar cáncer de próstata. Este es cáncer de próstata, una imagen T2, una imagen de difusión y una imagen de perfusión. Pero con estas imágenes de difusión podemos hacer mapas de celularidad y con estas imágenes de perfusión podemos hacer mapas de alteración de la permeabilidad capilar. Y si los juntamos, aquellos que tienen mucha alteración capilar y mucha celularidad, sabremos qué región es la muy agresiva, la clínicamente más significativa dentro de un cáncer y por lo tanto la que hay que biopsiar. Estas otras lesiones que también son cánceres, su grado de agresividad biológica es mucho menor que esta zona que tiene aumento de celularidad y aumento de permeabilidad. Bueno, y todo esto, que estábamos muy satisfechos, hubo una explosión generando modelos de causalidad, incorporando estudios de radiómica más compleja y pretendiendo estos modelos radiómicos complementar a los modelos clínicos de riesgo, agresividad, recurrencia, respuesta, pronóstico e incluso modelos integrados para tener ganancias diagnósticas que se comporten, ¿no?, en el mundo real de forma adecuada. Bueno, pues estos son ejemplos, ¿no? Esto es un tumor en un niño en el mediastino posterior y lo que vemos con el análisis de la distribución de los grises, el análisis de la semántica, volúmenes, espesores, formas del histograma, homogeneidades, energías, kurtosis, la distribución espacial con las matrices de correlación y los cambios de señal cuando hay estudios dinámicos, como los tiempos de relajación, desplazamientos químicos, elastografía, difusión, perfusión, funcional o variaciones de unidades Hounsfield en los TAC espectral. Podemos hacer reducción de datos y análisis de robustez, relacionarlos con variables biopatológicas o eventos clínicos que pensemos que son relevantes y generar modelos. Bueno, pues en esos desarrollos, donde hemos estado involucrados ya casi 6 años, en los proyectos europeos en los que participamos, pues esta es nuestro flujo de trabajo para esta causalidad, para incluir el fenotipo del tumor en la decisión clínica que hay que tomar con estos pacientes. Estas son las imágenes que adquirimos en la práctica clínica habitual. Preparamos la imagen con normalización y segmentación, extraemos radiómica, histograma, textura, forma, integramos con datos que sepamos y tengamos, anatomía patológica, genómica o laboratorio, y establecemos modelos radiogenómicos. Ya sabemos correlacionar esta expresión fenotípica con la genética. Establecemos clasificaciones, distintas supervivencias antes de empezar un ensayo clínico,
son las cohortes dentro de ensayo clínico y establecemos también modelos diagnósticos de regresión con el evento que nos sea importante, ¿no? Y esta radiómica como biomarcador pronóstico para saber qué va a pasar con el tumor, pues se demuestra muy eficaz en los estudios que hemos hecho en nuestro propio hospital. En esta publicación de hace relativamente poco hicimos un análisis radiómico de los tumores pancreáticos y este tumor, que es muy extenso, que tiene infiltración vascular, la clasificación radiómica sorprendentemente es de alta supervivencia y el paciente vivió 1800 días. Mientras que este otro tumor, que está muy bien definido, que es parcial, que no afecta a estructuras vasculares importantes, su expresión fenotípica en imagen obtenida por nosotros fue de baja supervivencia y el paciente falleció a los 150 días. Es decir, de alguna forma existe una relación entre las propiedades y las características que medimos y observamos y estas correlaciones que son de importancia. Pero también nos dimos cuenta que hay un problema en la radiómica, no solo en la radiómica, también en la gran mayoría de las ciencias, también en la química, en la física y en la biología, que es el problema de la reproducibilidad. Y especialmente o muy especialmente en modelos de predicción clínica. Y este problema de la reproducibilidad lo podemos constatar porque la mayoría de los resultados que se publican, que son muy buenos, no toleran extrapolarlos a entornos clínicos diferentes. Probablemente porque hay muchos aspectos metodológicos que influyen en esta pérdida de reproducibilidad. Y hasta que no solventemos la reproducibilidad no podremos emplear esta ciencia del biomarcador de imagen y la radiómica como una aproximación a la medicina de precisión. ¿Y por qué pensamos que no es reproducible? Bueno, porque hay mucha variabilidad en las imágenes de origen, si el TAC es de Philips o de General Electric o de Siemens, si lo he hecho con una reconstrucción diferente, si he puesto parámetros técnicos de adquisición distintos. También puede haber diferencias en la anotación y la segmentación, en el método algorítmico que hemos empleado y también en la repetibilidad de los modelos. Y en eso que empezamos a trabajar con la inteligencia artificial. Y quería contarles ahora en esta parte de mi presentación los desarrollos y los logros que hemos obtenido con esta herramienta, esta nueva herramienta. Por un lado, la inteligencia artificial nos ha permitido extraer automáticamente órganos y lesiones mediante modelos que han aprendido a delimitar el órgano y el tumor y a extraerlo para que luego los algoritmos estándares de desplazamiento químico generen información de cuánta grasa o cuánto hierro hay en ese hígado. En todo el parénquima, Automatic Whole Liver Segmentation, esta es una publicación de nuestro grupo, hecha de esta forma. Pero no solo eso, también hemos aprendido que podemos enseñar y debemos enseñar a la inteligencia artificial a que no solo segmente el órgano, también pueda obtener de forma reproducible esa fracción grasa, el Proton Density Fat Fraction y la concentración de hierro, que es el R2 estrella. Es decir, la inteligencia artificial nos permite que las máquinas hagan el trabajo por nosotros, que lo hagan muy reproducible, que lo hagan muy fiable y que generen, ¿no?, unos valores que confiemos en ellos. También nos hacen el trabajo en otro aspecto que es muy relevante. Estos son imágenes de próstata obtenidas con una secuencia T2, turboespín eco, donde vemos que
Los brillos, la resolución, los colores son diferentes. Y esto es así porque en función del tiempo de repetición, el tiempo de eco, el espesor de corte, el tren de ecos, la construcción de la secuencia que empleemos, hay variaciones en las imágenes y no podemos unificar los protocolos de adquisición como en un ensayo clínico, porque esto es el mundo real. Hay miles de millones de pacientes que hoy se están haciendo estudios donde los radiólogos procuran hacerlo mejor, pero desde luego que no se pueden normalizar en adquisición. Pero en este proyecto Chaimeleon, donde pretendimos aproximarnos a la armonización a posteriori, es decir, una vez hemos adquirido las imágenes, vamos a hacer que la inteligencia artificial genere, o bien a través de síntesis o de aprendizaje con hechos invariantes o de procesado de imagen, genere una imagen que sea el marco de trabajo común donde podemos extraer una radiómica que no depende de pequeñas variaciones en el tiempo de repetición, tiempo de eco, tren de ecos, etc. Bueno, pues estamos muy satisfechos con esto de que la inteligencia artificial nos haga el trabajo y nos permita ser reproducibles, pero además también nos genera nueva información. Y esto lo hace porque extrae propiedades, características, que son parámetros profundos que podemos enseñarle a que los genere en función de eventos biopatológicos o eventos clínicos que no sean de importancia. Esto es un niño con neuroblastoma. La inteligencia artificial detecta el tumor de forma automática y lo segmenta, lo extrae, pero no solo eso, también permite caracterizar el tumor y delimitar, ¿no?, esos patrones o perfiles que se relacionan con parámetros biológicos importantes que nos van a permitir estimar, ¿no?, cómo va a ser la supervivencia y la respuesta al tratamiento de estos niños. Pero además hemos aprendido que cuando trabajamos con inteligencia artificial, la interacción hombre-máquina, hombre-computadora y el aprendizaje continuo, el que constantemente estemos realimentando las capacidades del sistema para seguir aprendiendo, pues son fundamentales. Y en todos los procesos que montemos con inteligencia artificial en los hospitales para generar información relevante, debemos de tener en cuenta que hay que tener, ¿no?, hospitales con un data warehouse, ¿no?, esto que hemos visto de la estructura de los datos, el origen, que esté bien consolidada, una preparación de los datos con control de calidad, anonimización y descriptores, apoyados con inteligencia artificial, integración de datos de imagen con clínicos moleculares o genéticos extraídos de estas fuentes de información, y luego anonimizador, selector de datos, distribución de datos, explicación de modelo y discrepancias de una forma que continuamente se vaya aprendiendo. Este es el ejemplo que les quería poner de un proyecto que ya hemos acabado. Acabamos este año. Es el caso de Primats. Son niños con DIPG, pero me voy a centrar en tumores neuroblásticos, principalmente neuroblastoma, donde conseguimos en este proyecto con oncología pediátrica, radiología, ingeniería biomédica y física, científicos de datos y gente también de legal, conseguimos generar, ¿no?, modelos de crecimiento, establecer patrones de comportamiento, establecer relaciones con variaciones genéticas importantes y al final ver si esa información nos da un modelo mejor. Bueno, pues estas son las imágenes que se han adquirido. El proceso de normalizarlas, que es corregir inhomogeneidades, reescalar, corregistrar, la extracción de características radiómicas y radiómicas profundas con inteligencia artificial,
obtener información clínica, genética y patológica relevante de la historia clínica e integrar todo esto para generar modelos diagnósticos y pronósticos que sean mejores. Estos son 2 niños con neuroblastoma. Esto es el sexo, la edad, LDH, grado de diferenciación, si tiene el micina amplificado o no, la localización del tumor y el INRG, que es el grado de riesgo. Bueno, pues los 2 son altos. Sin embargo, cuando metemos los modelos donde incluimos la radiómica, además de otros factores genéticos, moleculares y clínicos, este paciente pasa a ser intermedio y tiene una supervivencia mucho más alta que este otro que sigue estando alto con una supervivencia mucho menor. Es decir, podemos ajustar mejor estos índices de riesgo incorporando mediante inteligencia artificial de una forma automática detección, segmentación, extracción, análisis, entrenamiento y generación de modelos, nuevos riesgos que permitan al oncólogo pediátrico ser más precisos en la definición, ¿no?, de lo que está pasando con estos niños. Quería, antes de acabar, contarles nuestro gran proyecto para tener acceso a millones de imágenes, para poder constantemente integrar millones de casos a la investigación. La Comisión Europea nos ha encargado crear el Registro Europeo de Imágenes de Cáncer, donde tenemos una zona, es esta de la derecha, con el Atlas de Imágenes de Cáncer y repositorios de proyectos de investigación enlazados con este Atlas, junto con ensayos clínicos, donde los investigadores con inteligencia artificial pueden acceder a millones de casos. Pero además, en esta otra parte, tenemos hospitales con su data warehouse, programas y proyectos de diagnóstico precoz de cáncer, de mama, pulmón y próstata, una fundación encargada del altruismo de datos, donde generamos estudios observacionales y de ahí, como los hospitales están todos en la misma estructura del data warehouse, de forma muy rápida se generan modelos para el mundo real y además podemos seguir alimentando este atlas, ¿no?, de imágenes de cáncer y desarrollar esta inteligencia artificial federada. Bueno, pues ese atlas de imágenes de cáncer, esta es la página web. Va a haber una llamada para nuevos partners, pero tienen que ser europeos. Hay un webinar el martes 14 para aquellos que estén interesados en saber cómo lo estamos construyendo, y tiene un grupo, ¿no?, de casi 76 socios de universidades, hospitales, pequeña y mediana empresa, muy involucrados en los aspectos éticos, legales, infraestructura, metadatos, interoperabilidad, modelos de inteligencia artificial e inteligencia artificial federada. Y desde luego es para mí una satisfacción, ¿no?, poder presentarlo y en algún momento poder hacer trabajos conjuntos, ¿no?, para que de alguna forma nos permita, ¿no?, esta infraestructura desvelar todos los patrones y atajos que el lenguaje de la imagen médica aporta a la medicina personalizada. Esta es la página web y esta es mi dirección de correo para investigación y estaría, bueno, encantado de poder compartir con todos ustedes pues algo más de esa presentación. Y con esto he acabado la presentación, que espero que haya sido de su interés y agrado. Bueno, muchas gracias, profesor Martí Bonmatí. Realmente excelente y sorprendente todo lo que se está realizando en materia de investigación para generar estos algoritmos de inteligencia artificial. Excelente presentación, le agradecemos por supuesto esta magnífica exposición. Y bueno, dejo abierto el diálogo, las preguntas que
que quieran realizarle al doctor Luis Martí Bonmatí. Bueno, un poco para... Bueno, ahí está el doctor Cayetano Galetti. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, comparto la apreciación de la excelencia de la exposición. Entiendo que no es de pronto específica el modelo de investigación del doctor, pero por defecto, por nuestra especialidad, doctor, la medicina crítica, si podría darnos un pantallazo de cuál es la tendencia en la investigación en inteligencia artificial e imágenes referidas al paciente agudo, a la medicina crítica, aquello como la isquemia cerebral, miocárdica o la hipoperfusión de órganos en el shock. Sería interesante conocer aspectos de la investigación en ese sentido, si usted pudiera comentarlo. Sí, 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 además con mucho gusto. De hecho, hay ya solución. A ver, ahora mismo en Europa hay cerca de 500 soluciones comerciales de algoritmos de inteligencia artificial para problemas clínicos concretos. Y hay soluciones para la cuantificación del área de penumbra y la zona de riesgo en isquemia, y la cuantificación del grado y la extensión de la hipoperfusión en cualquier órgano. ¿Y eso cómo lo usamos? Lo usamos como herramientas de ayuda a la valoración objetiva de esa lectura radiológica que va acompañada a la prueba, por un lado, pero también y de forma muy importante para ese triaje rápido de qué es lo que está pasando, porque a veces el informe radiológico no es lo rápido que debería ser, mientras que la inteligencia puede generar esta información de forma mucho más reproducible y rápida, ¿no? Precoz, al instante. Bueno, pues en esos aspectos está, pero en tórax también, con COVID, neumonía, extensión, trombosis. Es decir, ahora mismo podemos, ¿no?, con estos algoritmos, detectar la mayor parte de alteraciones que suceden en el cuerpo y que vemos con la imagen, conocer la extensión y las propiedades, ¿no?, de forma muy rápida, y cuantificarlo para dar esos datos, ¿no?, rápidamente al radiólogo y al clínico para que tomen sus decisiones. Entonces, esa parte más fácil, si se me permite decirlo, de la inteligencia artificial, porque no crea modelos predictores, que es mucho más difícil. Es cómo voy a estar yo dentro de 3 semanas. ¿No voy a andar o no voy a andar? ¿Voy a tener un déficit motor o sensorial o no lo voy a tener? Bueno, pues modelos predictores, que nosotros trabajamos mucho, son más difíciles porque requiere de mucha información colateral y que no siempre se tiene, pero para definir extensiones, gravedad y presencia y estos triajes rápidos, desde luego ya existen soluciones comerciales que los hospitales tendrán que valorar de qué forma las van a desplegar o incorporar, ¿no?, a su portfolio de herramientas para que se puedan utilizar, ¿no?, sabiendo además que lo bueno de estas herramientas es que son razonablemente económicas para el tiempo, las vidas y el trabajo que ahorran. No estamos hablando de equipamientos, sino de soluciones informáticas mucho más accesibles. Muchas gracias, doctor. Doctor Luis, realmente la inteligencia artificial nos está rodeando no solamente en el ámbito médico, sino en casi todos los ámbitos de nuestra vida actual, ¿no? Así que realmente, dejando de lado esta sensación de prescindibilidad que podemos llegar a tener algún día los médicos, porque tal vez apretando un botón tengamos un diagnóstico de precisión tan grande que corramos por ahí el riesgo de no ser tan útiles o necesarios, ¿no?
la discusión que empezó cuando empezaron a aparecer estas herramientas de inteligencia artificial. Indudablemente que esto es una ayuda enorme y fundamentalmente acorta tiempos. Por lo tanto, creo que debemos participar en la medida que se pueda como usuarios o como desarrollistas de este tipo de innovaciones, ¿no? La genomia y la radiómica está verdaderamente ya entre nosotros y es muy importante que podamos utilizarla. Lo que le quería preguntar es porque cuando están las soluciones comerciales, y ya hemos, de alguna manera, aquí por lo menos tenido una experiencia no muy vasta, pero con algunos, sobre todo durante la época de la pandemia, del COVID, han sido verdaderamente herramientas útiles, nos han ayudado mucho al diagnóstico, sobre todo del diagnóstico de precisión de la patología y la extensión en los pulmones. Y la pregunta es si esto, digamos, para ustedes es útil, a propósito de lo que nos acabas de ofrecer, de participar, cuando uno recibe estas herramientas como usuario, si se produce un feedback entre ustedes, los fabricantes, digamos, los desarrolladores, que les permitan obtener datos también para acrecentar esa base y poder ir creciendo, ¿no? en la aplicación. Sí. Yo creo que, Alberto, todo lo que has comentado es extremadamente relevante e importante, ¿no? Yo creo que lo que nos da de verdad la inteligencia artificial es más tiempo para ser médicos. Que estábamos usando el tiempo para ser administrativos, para escribir en el ordenador, para ver 80 pacientes uno detrás de otro y no tener capacidad de ser médicos otra vez, ¿no? De dedicarle tiempo al paciente, ¿no? Y por otro lado, como os he comentado en esta diapositiva de la interacción hombre-ordenador, hombre-computadora y aprendizaje continuo, yo creo que es muy importante que cuando los hospitales, ¿no?, los centros, las clínicas decidan qué soluciones quieren implementar, pues tienen que establecer, ¿no?, si van a estar alojadas en la nube o en un servidor local, si van a poner una plataforma que permita poner soluciones de diferentes casas comerciales, porque mañana puede salir una muy buena de una casa distinta a un precio además mejor que queremos ponerla. Y yo creo que es muy importante tener esa plataforma que sea neutra, ¿no?, a qué vendedor le estoy adquiriendo. Pero me parece más importante definir el acceso al dato, el aprendizaje continuo y la mejora continua. Eso me parece muy crítico definirlo en el contrato. Y tiene que ser así porque es una relación en la que todos deben de ganar. La empresa debe de ganar también mejorando su producto. Yo creo que es así. Además, mejorándolo con los casos del centro en el que estás tú trabajando. Hay que hacer el ajuste fino para ese centro, ¿no? Pero además, tú tienes que sentirte parte de que esas definiciones y esas métricas y esas valoraciones cada vez son mejor y que tu interacción con el ordenador mejora el producto. Y yo mi consejo, desde luego, es no comprar a ciegas o pensando que solo necesito una solución. Yo creo que hay que pensar que vamos a necesitar muchas, que lo más razonable es tener estas plataformas en la nube, porque la forma de seguridad y fiabilidad del acceso es mejor y más consistente. Y desde luego definir con las empresas con las que queramos relacionarnos, pues de qué forma, ¿no?, ellos van a seguir aprendiendo y nosotros vamos a seguir mejorándolo, y eso cómo influye en la relación, ¿no?, entre ambas partes. Perfecto, gracias doctor por la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta del público. Doctor Luis de Uriburu, de Tucumán. Hola, Luis. Bueno, en primer lugar quiero
felicitar, realmente ha sido un deleite escuchar una conferencia tan completa, tan maravillosa, tan ilustrativa, sobre todo de un viejo querido amigo que hace algunos meses que no lo veo y a quien quiero aprovechar para darle, aunque sea un saludo virtual. Yo quisiera hacer una sola pregunta, o sea, nos ha mostrado cómo la capacidad diagnóstica, la eficacia de los tratamientos y todo se han beneficiado y se están beneficiando enormemente con la inteligencia artificial. Yo quería preguntarle si están usando la inteligencia artificial también con fines docentes en la formación de profesionales y de especialistas. Sí, sí, Luis. A mí eso me parece tal vez algo de lo que no hablamos mucho y lo que más va a cambiar, casi seguro, la forma en la que nos estamos relacionando, ¿no?, con los estudiantes, ¿no? La formación, mi experiencia es que es mucho mejor cuando incluimos herramientas de inteligencia artificial para complementar la información, ayudar a buscar soluciones, fuentes bibliográficas, identificar información relevante, exponer al estudiante o al residente a casos concretos. Yo no es que crea, es que me parece que todavía no nos hemos dado cuenta, pero el gran cambio va a estar en la educación, casi antes que en la asistencia, porque yo creo que es muy importante. Hay varias universidades en España que ya incorporan módulos de inteligencia artificial dentro de cada asignatura. Hay soluciones de educación, pero el consejo es aproximarnos a ellas y sacarles todo el partido que podamos, porque es una formación continua siempre que quiera el estudiante, con la complejidad que él quiera, y donde lo único que tiene que hacer el profesor es guiarlo, aprender con él y gestionar, ¿no?, esos conocimientos para, pues, eliminar aquello que te parezca que no acaba de ser de todo cierto o que no te parece que es la mejor aproximación, pero será una experiencia muy enriquecedora, sí. Yo de verdad que os animo a planificar y plantear la utilización de herramientas de inteligencia para formación al estudiante y al residente. Muy bien. No sé cómo estamos, Sandra, con el tiempo. Si hay alguna otra pregunta. No, yo no veo en el chat otra pregunta, doctor, y bueno, sí, estamos a 1:10 de haber comenzado. Bueno, le damos entonces la palabra al doctor Galetti. Gracias de nuevo, doctor Martí Bonmatí. Excelente todo. Muchas gracias, académico profesor doctor Luis Martí Bonmatí, por compartir con nosotros, como se ha expresado, tan excelente presentación. Fue realmente un placer intelectual escuchar. Reciba entonces, Claudia, por favor, en forma virtual el certificado que lo acredita como miembro correspondiente extranjero de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Nuevamente lo felicitamos y sepa usted que es un honor para nosotros contar entre nuestros miembros con vuestra presencia. Bienvenido a la Academia, muchas gracias, y con el certificado reciba un fuerte abrazo fraterno. Muchísimas gracias, un orgullo, una satisfacción y toda una alegría ser miembro de la Academia de Ciencias de Córdoba. Muy bien, damos por finalizado entonces, agradeciendo a todos la sección académica. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Muchas Un gracias. aplauso, excelente, brillante. Nada, un lujo. He estado de verdad muy a gusto con todos vosotros. Me alegro, Luis, verte tan bien.
Bueno, que tengáis... Es un honor, un gusto verte, la verdad. La verdad es que estoy muy bien, estoy disfrutando y estoy escapándome a España a visitar a mi hija que está haciendo una rotación allá, así que en una de esas 50 tiempos quizás nos veamos. Sí, me alegraré. Creo que la veré el miércoles de la semana que viene. Ah, Oh, bien, está bien. Sí, yo creo que puedo llegar a estar, sí, el título... o sea, ya te mandaré por privado después para ver si Sí, perfecto. existe esa posibilidad. Sí, sí. Pero ha sido un gusto enorme compartir este momento contigo y bueno, disfrutar de tus ponencias. Muchas gracias. Y yo del título y el reconocimiento, que también voy a disfrutar de él, seguro. Muchísimas gracias, de verdad, Alberto y todos vosotros, toda la academia. Todo lo mejor. Un abrazo muy fuerte. Ya me lo haréis llegar el título de alguna forma, claro, que yo tengo que ponerlo en la pared. Sí, doctor, voy a coordinar con usted para que me pase su dirección y lo imprimimos y se lo mandamos. Sí, sí, yo lo tengo que poner en un sitio de honor. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias de nuevo. Hasta luego. Buenas noches, Luis. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.